Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos felices una vez más de poder llegar a todos ustedes, como lo hacemos semana tras semana, con materiales, recursos, con temas tan importantes y casi siempre y todas las semanas yo me recuerdo a mí mismo la razón de por qué hago esto. Recuerdo ser muy joven, estar en el ministerio y carecer de conocimiento, no tener experiencia. Y recuerdo muy vívidamente esos momentos que yo decía, ¿qué se hace aquí? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Qué tengo que hacer en un momento como este? Y recuerdo no tener herramientas, no tener sabiduría, carecer de experiencia. Y yo dije, el día que yo me desarrolle o el día que tenga experiencia, ya tenga conocimiento, quiero empoderar a una próxima generación. Quiero no quedarme con lo que yo sé y llevármelo, sino que quiero ponerlo como herramientas en una próxima generación para que cuando ellos enfrenten este tipo de situaciones, ellos sepan qué hacer. Así que la razón de por qué yo hago estos podcasts, que realmente para mí es una gran inversión financiera, también de tiempo, es porque estoy pensando en ti, líder, pastor, que estás ahora mirando este podcast, y también esa generación que si Cristo no viene antes y bueno, muchos de ustedes, aun cuando ya quizás nosotros no estemos aquí, esa próxima generación tenga materiales y recursos de los cuales pueda sacar enseñanzas y también tomar herramientas para que pueda resolver cualquier situación y ser ese líder, volverse en ese líder insigne en este tercer milenio. Así que les recordamos como siempre, comente, comparta, toque la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un recurso, usted reciba ahí la noticia de que hay un video nuevo. También les recordamos algo, suscríbase. No solamente comente, sino que también suscríbase al canal, eso nos va a ayudar enormemente. La semana pasada lo hice, lo quiero volver a hacer ahora. Les quiero recordar nuestro más reciente libro, Los 23 códigos genéticos del ganador de multitudes. Ya pronto va a estar en Amazon, pero en este momento lo puede conseguir como libro electrónico en nuestra página web rodolforojas.org. Ahí tenemos otros materiales, otros libros que también puede descargar que le van a bendecir y le van a ayudar enormemente. Muy bien, hoy estoy aquí con el panel de pastores y estamos preparados para un nuevo tema y yo sé que lo que vamos a ministrar hoy va a ayudarles de una forma muy única y poderosa. Antes de ir al tema, Pastor Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, bendecido, expectante por lo que Dios va a hacer hoy, algo poderoso. Pastora Anne, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí, ser parte de este poderoso podcast. Pastora Alison, ¿cómo estás? Muy bien, apóstol, feliz de poder estar junto con ustedes y expectante. Así que bueno, comenzamos este podcast con un aplauso a todo el panel de pastores. Muy bien. Como ya han visto, tenemos efectos especiales en nuestro podcast. Y se me vino como idea la semana pasada o antes pasada, que de repente el pastor Héctor dijo algo, la pastora Alison, la pastora Anne, y yo decía, wow, que ahí habría que apretar algo para que tuviera un sonido más de exclamación y celebrarlo. Así que bueno, aquí el hermano Adolfo me ha conseguido ahora una aplicación y aquí tengo ya un control con sonidos. Algunos sonidos no son muy buenos, los hemos evitado, pero tenemos algunos que sí vamos a estar usando. Así que, bueno, hoy tenemos el tema cómo tratar con la murmuración dentro de la iglesia. Y ha sido muy interesante ver la cantidad de mensajes, de preguntas, y por un tiempo como que no le tomé mucha importancia, pero por lo visto es algo que a mucho pastor, a líderes les aflige. Así que, pastora Alison, bueno, vamos entonces a las preguntas. Sí, apóstol, nos han llegado muchos mensajes de pastores y líderes pidiendo ayuda, como usted dice, de cómo tratar con la murmuración dentro de la iglesia. Y me gustaría comenzar con la pregunta,
¿Por qué es tan serio? ¿Y qué dice la Biblia sobre la murmuración? Bueno, yo quisiera poner una base bíblica, un fundamento a este podcast, porque creo que quiero ayudar mucho a pastores que están lidiando con esta situación. Interesantemente, la palabra murmuración en hebreo es motzira, que significa hablar, pronunciar, sacar maldad por la boca, motzira. Pero muy interesantemente, viene de la raíz metzora en hebreo, que es la palabra por leproso. De manera que motzira, murmurar, y metzorá, con otras palabras, una persona que murmura es un leproso que habla lepra. Eso es muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, tú te vas a dar cuenta cuando murmura María de su hermano Moisés. Ellos comienzan a tener una conversación sobre su hermano y sobre la esposa Cusita que él ha escogido. Y no dice que Moisés oyó, dice que Jehová oyó. Y una de las cosas que Dios hizo específicamente con María, seguramente porque ella inició esta murmuración a espaldas de su hermano, fue justamente golpearla con lepra. Pero muy interesantemente, motzira, que es murmurar, metzorá, que es leproso, significa, con otras palabras, que alguien que murmura es porque carga lepra. Y alguien que es leproso, cada vez que hable, lo que va a emitir de su boca es justamente esa enfermedad. Para poner solamente una base bíblica, he querido dejar algunos versos, no los voy a leer. Usted que está en casa puede obviamente tomarse el tiempo de ir mirando cada verso si quiere y después los va estudiando, pero solamente les dejo estos puntos sobre la murmuración. Número 1, la murmuración es un pecado de rebelión. Números 12:1. Número 2, la murmuración aparta la gloria de Dios de en medio de su pueblo. Números 12:10. Número 3, la murmuración frena el avance del pueblo y lo estanca. Números 12:15. Número 4, la murmuración es un pecado que suelta la ira y el juicio de Dios en medio de su pueblo. Números 11:11. Número 5, la murmuración es un acto oculto de división. Es decir, una persona que murmura siempre divide. 2 Corintios 12:20. Número 6, la murmuración es un acto de infidelidad. Solamente gente y personas infieles murmuran. Proverbios 11:13. Número 7, la murmuración destruye relaciones. Proverbios 16:28. Número 8, la murmuración es un juicio y una sentencia injusta contra tu hermano. Eso es muy importante. La murmuración es un juicio y una sentencia injusta contra tu hermano. Santiago 1:26. Número 9. La murmuración es un acto de canibalismo. De hecho, Pablo, hablando de la murmuración, le dice a los Gálatas que no se muerdan y que no se coman el uno al otro. Porque cuando usted cae en la trampa de la murmuración, usted se comienza a devorar de forma secreta y oculta a un hermano. Gálatas 5:15. Número 10. La murmuración destruye al punto que algo finalmente ya no se puede reparar. Ese es el poder destructor de la murmuración. Cuando hay murmuración, destruye al punto de que algo ya no tiene forma de restaurarse o de repararse. Proverbios 25, 9 al 10. Proverbios capítulo 25, verso 9 al 10. Y por último, la murmuración es una actitud déspota, desagradable de ingratitud.
toda persona que murmura es porque es desagradecida. Éxodo capítulo 16, verso 3. Y usted tiene que saber esto, si murmuraron de Dios, de eso se trata Números 16, 3. Moisés y Aarón le tratan de explicar al pueblo que no han murmurado contra ellos, han murmurado contra Dios. Si murmuraron y murmuran contra Dios, ¿cuánto más no se va a murmurar de hombres, de mujeres, de líderes y de pastores? Ya vamos a ir pronto a la siguiente pregunta, pero creo que vale la pena decirlo que muchas veces cuando alguien murmura, no necesariamente está mintiendo. Alguien que murmura siempre se va a justificar con la frase de que la verdad hace libre, por una parte, se va a justificar con la frase de que es la verdad, es lo que vio, pero no es, en la murmuración no es tanto si algo es o no es verdad, aunque obviamente el falso testimonio es algo muy serio, pero lo que hace dañina, destructiva a la murmuración es que puede decir una verdad, pero con un espíritu, con una intención, yo quiero destruir. Entonces, nunca murmurar va a ser un acto inocente. Cuando tú murmuras, tú estás siendo claro en tu ataque y cuando tú murmuras, tú vas a destruir sí o sí. Y esta es la cosa, que la murmuración destruye a tal punto que a veces ya no hay forma de reparar, porque cuando usted ensució la imagen de alguien, también está ensuciando el oído de alguien. Eso es lo que hace la murmuración. Número 1, tu boca se contamina al hablar mal. Número 2, tú contaminas el oído de otra persona al hablar mal, pero también estás destruyendo la imagen de alguien que no está presente. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que me he dado cuenta, hay 6 cosas, y no tengo tiempo para hablar de ellas ahora, pero dentro de las 6 cosas que estancan a un líder, dentro de las 6 cosas que tienen aquellas personas como cualidad y que les caracteriza porque nunca crecen y se multiplican, usted lo va a descubrir en líderes, en células y en iglesias. Toda célula, toda iglesia, todo líder que tiene un problema de murmuración, usted va a ver que hay estancamiento, hay carnalidad, Dios no está presente, Dios no respalda. Y una de las cosas que tienen las iglesias que crecen es que son iglesias de honra. Y la honra es el escudo contra la murmuración. Donde hay gente que honra, la murmuración no tiene lugar. Por eso la murmuración es un acto de deshonra, pero no enfrente de la persona, sino que a escondidas de la persona. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque leyendo los mensajes de pastores en diferentes países, me llamó la atención que esto sigue siendo un problema actual y vigente en muchas iglesias. Quizás no le había tomado yo tanto valor porque no es algo con lo que luchamos en este momento, pero tuvimos que ir al repertorio emocional del pasado y darnos cuenta que en momentos luchamos con ciertas cosas. Y bueno, queremos hablarles de nuestra experiencia. Queremos hoy en este podcast también ayudarles con consejos muy prácticos. Así que bueno, voy a empezar a escuchar a los pastores ahora, pero vamos a la siguiente pregunta para ya comenzar a ver cómo esto de la murmuración nos ha afectado y cómo hemos salido de ello. Pastora Allison. ¿Qué experiencia ha tenido el panel de pastores con lo que respecta a la murmuración? ¿Y cómo han tratado con personas y situaciones? Muy bien, Pastor Héctor, comienzo contigo. Háblame de
qué situaciones has vivido, pero también cómo esto ha afectado en algún momento el ministerio, la iglesia. Yo creo que muchas veces la murmuración tiene una raíz. De algo se empieza. Porque María y Aarón no empezaron así. Algo pasó. Algo poderoso. Algo lo llevó a empezar a ellos. Creo que cuando ve a María y Aarón, ellos hablan porque Dios no hablaba a través de ellos. También creía que Dios hablara. Yo creo que la gente cuando comienza a murmurar, ellos permitieron algo en su corazón. Algo ellos comenzaron a maquinar en su corazón. Algunos porque creen que se merece algo. Otros porque piensan que es el tiempo que se lo eleven a un lugar. Otros pueden pensar porque, no sé, por muchas cosas. Pero uno ha visto con gente que ha comenzado a tratar y ve, claro, cuando uno se va juntando con ellos y va encontrando la raíz. Y a veces la murmuración no es una especulación, que comienzan a especular las cosas de algo que nunca es una realidad, una verdad. Entonces, como yo he hecho es confrontando, buscando. ¿Cómo fue? ¿Quién te contó? ¿Dónde oíste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Quién te dijo? Porque a veces uno puede oír a una persona, pero hay que oír al que lo dijo. Porque el que lo dijo quizás no fue como lo escuchó la persona, sino como lo interpretó la persona, dependiendo del corazón de la persona a quien oye. Quizás tiene algo también en contra de la otra persona y lo expresa de la manera como lo entendió. Muchas veces me he escuchado cuando uno predica, la persona oye cosas que uno no ha dicho. Entonces, y hay veces la gente que murmura o que lleva la murmuración, porque hay algunos que murmuran, otros llevan la murmuración. Entonces me he encontrado con gente sentada, no quiero escuchar. Después escucho a la otra persona. Y después le enseño que no es correcto, que tiene que confrontar. Al que escuchó, también le explico que tiene que aprender a confrontar. Porque cómo se va matando estas cosas cuando la persona no lo comparte con todo el mundo. Entonces, una cosa es que lo comparta con una autoridad, pero otra cosa es que lo comienza a compartir con varios. Entonces ya esa murmuración no lo escuchó él, sino que él comenzó a transferir a toda la otra persona. Y es ahí donde uno tiene que comenzar a corregir a la persona que a veces puede ser su propio amigo, puede ser su propio hermano, puede ser su persona confidencial, puede ser la persona que está a su lado, que quizás también quiere algo. Y uno comienza a analizar todas esas cosas porque a veces no sé, la persona quizás está mal, ¿no entiendes? Está mal y comparte con la persona confiable. Pero la persona confiable segura ve que es una oportunidad para él. Entonces uno dice, wow. Entonces, yo una vez hice una prueba para ver, porque yo he sido investigador. Entonces, quise ver hasta dónde llega algo. Porque a veces uno tiene que saber con quién también se rodea, porque no solamente con quién comparte, sino con quién se rodea. Ajá, perfecto. Entonces uno sabe con quién no debe contar. Uno sabe porque a veces, no digo que uno murmura, ¿no? Porque yo sé que todo Dios lo sabe y Dios recompensa el corazón de cada persona. Y eso es lo que Dios muchas veces hace con cada persona, recompensa el fruto del corazón de la persona. Por ejemplo, yo una vez recuerdo que el líder que yo tenía y me dijo, Héctor, tú no hablas cosas y cosas que... No, le digo, me dice, cuéntame. Y yo le conté algo, que yo no soy de contar cosas porque le conté algo y a la semana lo sabía toda la familia, hasta el perrito de la casa lo sabía. Y con la intención de decir, quiero ayudarte. No, pero si yo lo quiero hacer público, yo no te necesito a ti. Tomo un teléfono, hablo por las redes sociales. Yo lo puedo hacer así. Se me quedó mirando. Sí, le dije, ahora entiendo que tú no tienes un corazón fiel. Tú no eres fiel, tú andas buscando algo de uno que te cuente para manipular a uno. Porque hay gente que quiere saber la vida de otra persona para manipularlo y para tenerlo bajo control. Se equivocó de persona, yo no soy así. Entonces uno sabe con quién confiar, con quién contar, porque hay momentos que uno pasa momentos difíciles, momentos desesperantes, pero tampoco le da derecho a murmurar. Entonces uno le explica a la gente, eso no está bien, eso no está correcto, eso no se habla así, no se hace así, eso no está bien. Uno le enseña. Entonces ayuda muchas veces. A veces la persona no es que tenga un estilo de vida de murmurar, sino que con la gente que se junta aprende cosas que no tiene que haber aprendido. Claro, hay gente que tenía el alma virgen. Claro.
pero se empezó a juntar con gente fornicaria, emocional, espiritualmente, y pierde esa virginidad Así que es tan hermosa, Sí. y comienza a volverse en un destructor, Claro. más que un edificador. Así es. Pastora Anne, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has tratado con esto en momentos de tu vida, tu ministerio? Sí, cuando estamos hablando de este tema, claro, me doy cuenta que hay muchas situaciones que uno ha vivido. Entonces, por ejemplo, ahí también, porque lo que usted dice, la murmuración no es que uno dice una verdad, sino que con el espíritu, como uno lo dice, y que es lo que uno quiere lograr con lo que uno está contando. Entonces, trabajando también con gente, claro, vienen a contar y está bien que me cuenten a mí porque soy una autoridad, yo puedo ayudar. Pero siempre pregunto, ¿has hablado con la persona? Porque puede ser algo que vieron, que entendieron, pero ¿hablaste con la persona? No he hablado. ¿Hablaste a otra persona? Sí hablé. Entonces yo digo, ahí donde está mal. Ahí Está bien que me puedes preguntar a mí, porque yo también conozco a esta persona, yo estoy liderando este equipo, estas personas, entonces me puedes pedir un consejo. Pero entonces lo que yo he trabajado ya muchos años con las discípulas que están cerca, bueno, con todo lo que se acercan, es ir a hablar con la persona. Porque lo que escuchaste, lo que viste, lo que entendiste, yo he visto que el 80% hay veces un malentendido. Entonces, claro, tú lo comentas a otra persona, ahora esta persona tiene una imagen de esta persona. Y si ella le cuenta a otra persona, hay otra persona que ahora tiene una imagen. Y ahora que estamos hablando, me recuerdo que muchos años atrás había una chica que iba yo creo que todavía yo no tenía célula, yo iba a la célula y iba otra chica ahí. Y esa chica andaba como con un chico, pero eran amigos. Pero la gente empezaron a hablar mal, que ella andaba con este chico, que andaba haciendo cosas. Y yo caí en eso también. Y yo hasta hablé que ella estaba haciendo cosas y no lo estaba haciendo. Y un día yo me acerqué, mira, ella me dice, no, esa persona es casi como un hermano. Y yo le tuve que pedir perdón, porque yo también había sido parte, porque escuché de una persona a otra persona y tuve que pedir perdón. También me recuerdo perfectamente la primera vez que viví murmuración en la iglesia, porque yo llegué y con esa mentalidad que en la iglesia todos son santos, y esto hace muchos años, creo que todavía no tenía mi célula, pero quizás lo tenía, no me recuerdo, pero hace muchos años. Y recuerdo que habíamos tenido una reunión, algo con usted, y nos sentamos con mi esposo, éramos 6 personas en Después total. Después de la reunión que habían tenido conmigo, salieron seguramente a tomar un café, a comer algo. Exactamente, me recuerdo el lugar perfectamente. Y estamos ahí, estamos comiendo, así riéndonos, y empiezan a hablar de doble sentido de tu persona. Y para mí fue así como un cuchillo al corazón, porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo uno puede hablar? ¿Cómo en la iglesia vamos a tener esto? Claro, no hay que hablar esto, y menos de una persona que se ha dado su vida para ayudarnos, no sé, nunca se puede hablar de alguien así, pero bueno, absolutamente no de una autoridad espiritual. Y yo recuerdo que miré a mi esposo y primero pensé, están bromeando. Así cualquier momento van a decir algo. Claro. Y yo quedé así y lo miraba a mi esposo y le decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí. Y Héctor también decía, no, nosotros nos vamos. Creo que están haciendo mal hablando de esta manera. Esto no es correcto. Pienso que si tienen algo que decir, hay que decirle a la persona. Claro. No aquí. Y recuerdo que nos levantamos y nos fuimos, y claro, y de ahí pasamos también. ¿Cómo has cuidado tu corazón? ¿Cómo has hecho para cuidar tu corazón todos estos años y nunca permitir que tu alma, tu espíritu se ensucie con estas cosas? ¿Qué ha sido crucial para ti? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Lo primero que viene a mí es el agradecimiento. El agradecimiento a Dios, a mi casa, a ustedes, a lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahí tocas un punto muy importante, porque una de las razones de por qué Israel murmuraba y se quejaba con Dios era porque se estaban quejando porque comían mejor en Egipto
tenían cebollas en Egipto, pero se les había olvidado que Dios les había abierto el mar rojo y que Claro. les estaba dando maná y todo lo que Dios había hecho. 430 años de cautiverio no les importaba. Ellos querían las papas y las cebollas de Egipto. Y la gente que murmura tiene justamente esa cualidad. Perdió la capacidad de agradecer Oh. y de tener gratitud. Claro, y yo creo que también yo soy de esa persona, nunca tomo las cosas así por obvio. Por ejemplo, cuando voy a Betel, yo respeto ciertos lugares, nunca, por ejemplo, si hay una puerta cerrada, yo no tomo, yo soy pastora Ana y yo puedo entrar, sino que me ha mantenido así porque me guarda el corazón Sí, siempre ser sierva, una hija, no así la posición, sino que buscar, ¿sabe? Con mi ejemplo, pero también es algo que me guarda a mí, a nunca pensar que yo merezco algo, que me tienen que dar algo, y el agradecimiento. Y también, por ejemplo, yo creo que en ese momento también era el temor de Dios, que me guardaba, que esto no está bien, esto no está bien. Dios está aquí, Él está viendo y esto no está bien. y ese punto es importante porque a lo mejor la persona no está presente, pero Dios siempre está presente. Exactamente. Y es como decíamos, dice la Biblia, y Jehová lo oyó cuando María y Aarón hablan. Claro, Jehová lo oyó. Entonces hay que tener eso muy en mente cuando uno va a hablar, aunque la persona no esté y yo Claro. sienta que tenga toda la razón, Dios sí está presente. exactamente. En tu caso, Pastor Héctor, ¿qué te ayudó a guardar tu corazón todos estos años? ¿Qué ha guardado tu corazón de cualquier tipo de estas cosas? Yo creo que es el reconocimiento a la persona que Dios pone delante tuyo, que se dice la honra, ¿no? O sea, yo soy muy agradecido con todo lo que usted ha hecho. O La sea, honra es un escudo. claro, para mí es algo muy importante. Y la fidelidad, porque usted ha sido una persona pues de bendición para mi vida. Si yo a veces cuento que a mi propio hermano cuando lo vi hacer algo equivocado, lo confronté y nunca lo hablé, ¿no? Porque errores los comete uno. Pero él sí, cuando me vio cometer un error, me lo tiró al aire. Entonces, claro, por eso casi lo mato por traidor. Yo recuerdo en esos tiempos, cuando no era cristiano. Tú ya tenías el arma cargada. Claro, ¿Cómo ¿no? era? Cuéntanos lo que ibas a hacer. Lo que pasa es que yo tuve un problema y el tipo estaba tomando. Tu hermano. Claro, estaba tomando y yo llego a la casa, yo llego de la capital a la provincia. Eras policía. Policía, entonces yo tenía la pistola, pero uno no lo carga, sino lo deja. Entonces lo dejé y mi hermana, que es enfermera, ella le quitó la caserina y le quitó la bala de la recámara, porque ella es así siempre cuidadosa. Entonces el tipo cuando yo salgo comienza a hablar mal de mí. Y cuando comenzó a hablar mal de mí, me acordé de todo lo que le había hecho a mamá. Entonces yo venía con un problema ya muy psíquico. Estaba muy pateado la cabeza por los problemas que había tenido. Entro al cuarto y saco la pistola y lo cargo y se la pongo en la cabeza y ¡pah! Pero no salió la bala. Y le dije, para mí ya estás muerto. Da gracias a tu hermana que te... Porque después me entero que le da gracias que no está la bala porque te mato. Porque para mí, la gente infiel, la gente desleal, si alguien te cubre la espalda, ¿por qué traicionarlo? O sea, Es un acto de traición. claro, por ejemplo, usted ha sido pues como un escudo para nosotros. Para mí, yo sé cómo llegué acá a CMC. Y entonces, cómo uno es capaz de poder levantarse. Quizás uno ha tenido pensamientos, momentos difíciles, que se ha querido ir a hablar, pero uno sabe quién es la persona. Por ejemplo, si a mí me preguntaron, usted nunca, claro, si uno ha tenido, soy ser humano, Claro. que hay momentos que he querido ir a hablar, porque yo decía, yo soy una persona de tomar decisiones, yo afrento lo que viene por delante. Pero siempre me he puesto a pensar, pues, ¿por qué? ¿Qué se debe? Siempre me he puesto a mirar mi forma de ser. ¿Por qué? ¿A qué? ¿Cuál es la situación? Y yo le digo, yo siempre he tenido esto que si yo quiero, decido y punto. Pero con Cristo Dios hizo algo en mi vida y cómo no ser agradecido con Dios y cómo no ser un hombre que honre a usted, porque eso nos ha guardado siempre. Quizás yo he querido opinar, quizás he querido decir, pero yo lo único que sé
Dios a mí no me llamó a ser un pastor principal. Eso lo tengo bien claro. Si yo camino bajo una cobertura, si camino, yo no tengo por qué ir en contra, jamás. Puede venir un sentir, pero jamás. No es mi lenguaje. Agacho la cabeza y mudo. Y si tengo algo que reclamar, no iría donde usted, iría al que me puso ahí, al Padre Todopoderoso. Y Él siempre me ha derrotado, pero yo nunca, ¿qué podría decir? Mejor decir, Señor, ya entiendo, gracias. Y eso es lo que a mí me cuida mucho siempre. Saber mi lugar. O sea, y ahí yo me mantengo mucho en lo mío. Y a veces, yo recuerdo cuando usted deja el discipulado y está su silla, dice, no, yo no me siento, porque no es mi lugar. Una vez te dijo, Héctor, siéntese. No, siéntese, le estoy diciendo. Claro, porque yo no me puedo sentar en el lugar donde usted se sienta. Es algo, no puedo tomar ni su vaso. Yo soy así. Y ni siquiera su lapicero porque no me corresponde. Y aunque usted lo diga, no sé, a mí me cuida mucho eso porque puede ser que me puedo volver confianzudo. Y esa confianza me puede traer una traición a mi vida. Y por eso, aunque usted me da, a veces usted no dice, Héctor, tiene todo. No, yo mantengo mi lugar. No es que sea desobediente porque dolorosamente he visto gente que ha tenido cosas muy edificantes, pero un día se desviaron. Entonces digo, no puede ser porque la Biblia enseña que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No sé, pero eso prefiero estar consciente, muy consciente en mi lugar, no importando cómo usted nos dé el acceso, porque a veces yo digo que no puedo. O sea, me siento mal a veces, o sea, no. Y eso nos lo ha enseñado y nos ha modelado cuidarnos mucho. Entonces, si yo soy así, yo creo que porque tengo un padre que nos ha enseñado. Eso es lo que me ha ayudado a guardar mucho la fidelidad, lealtad. Yo recuerdo que cuando había un grupo de gente que ya no está y pregunta, ¿y tú no hice nada y tú no ves? Le diga, yo soy como el ciego Bartimeo, que tengo ojos pero no veo. Pero eso no es así. Sí, le dije, tú tienes tanto ojo que ves y no ves tus propios problemas que tienes. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién? Dios no me ha puesto por juez ni por abogado de alguien, le dije. Claro, no. Entonces, yo creo que eso me ha guardado mucho. Y claro, yo vengo de una parte de la familia que mi padre es así. Mi padre es así. Tiene códigos. Mi padre tiene códigos, por más. Él ha sido quizás no tan profesional, pero él tiene códigos que nos enseñó. Que en la casa donde te dan de comer nunca les tiendas la mano. O sea, nunca le tomes más. Lo que se te da, cuida mucho. Y así tantas cosas. Entonces uno viene desde niño y llega a una casa, pues. Entonces uno cuida. Yo amo con todo mi corazón mi casa. Lo amo a usted. Entonces pelearía. Si tengo que levantarme, voy a pelear. Yo no tengo problema. Porque si me dio algo, ¿cómo no cuidarlo? Para mí eso es muy importante, cuidar. Y cuidar mucho hacia abajo y enseñar a la gente. Enseñar, exactamente. Enseñar, eso, apóstol. Poderoso. Pastora Allison, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has tratado con esto cuando en algún momento se ha querido infiltrar en el ministerio? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, apóstol, me recuerdo en especial hubo un tiempo donde pude ver un grupo de discípulas que estaban muy bien, pero como que de repente empecé a ver que sus ojos cambiaron. Cuando yo les hablaba ya no me miraban a los ojos. Yo les hablaba algo y estaban rápidamente con una respuesta contraria. Estaban como todo el tiempo en la vanguardia. Y ahí entendí que estaba pasando algo. Así que entré en oración a pedirle a Dios que me mostrara que era porque no había paz. No había paz cada vez de que ellas se encontraban. Era un grupo de 3 personas y era algo que no había paz dentro de mí. Me recuerdo un día cuando una de ellas, yo entiendo que fue el Espíritu Santo que permitió de que
trajera convicción sobre ella. Pero ella no vino con una actitud de arrepentimiento, sino con una actitud de confrontarme a mí de cosas que ella le habían hablado. Se habían juntado, habían hablado ya, yo creo que había pasado un mes mínimo, y ahora ella venía a confrontar una área dentro de mí. Entonces entendí que habían hablado dentro de ella, y no era solamente contra mí, sino también hacia la autoridad de la casa. Una conspiración. Una conspiración. Querían venir a tercar algo de que por qué era así. No sola, sino que en grupo. Sí. Y a decir de que me recuerdo que ellas estaban en contra de la honra. Empezaron, eso fue lo primero, porque fue un tiempo donde yo empecé a hablarles mucho de la honra en el discipulado. Fue un tiempo donde Dios yo no sabía qué era honra, no entendía, pero algo me cautivó en mi espíritu. Y como eso empezó a hacer algo dentro de mí, yo empecé a hablarles. Pero no era que yo quería honra. No, claro, no estabas hablando de que te honraran a ti. Exactamente, sino que de la casa, de los padres espirituales. Y cuando ellas vinieron a hablarme de que yo qué me creía, qué posición quería yo, entendí que ya entre ellas había habido murmuración. Y eso, como usted decía, lepra, yo lo veía en ese entonces, que era como una gangrina, que se estaba comiendo todo lo bueno que Dios había puesto dentro de ellas, lentamente se lo estaba comiendo. Ahí yo tuve que, en ese momento, me recuerdo que dentro de mí hice una oración y le pedí al Espíritu Santo de que pusiera palabras en mi boca y que pudiera tocar sus vidas y confrontar este espíritu que había dentro de ellas. Me senté, les hablé con amor y les pude confrontar que primeramente esto no viene de un día a otro, sino que ustedes se han sentado, ustedes ya han hablado esto y ustedes le han dado de comer a ese espíritu asqueroso de murmuración que ahora se volvió en un gigante dentro de ustedes. Y ustedes pueden hoy venir a mi casa y confrontarme algo de que yo no vengo a pedir nada para mí, sino esto está en la palabra de Dios. Esto es lo que nuestras autoridades nos han enseñado y han modelado por tantos años. Y si a ellos, y si la palabra de Dios primeramente lo dice, ¿quiénes somos nosotros para irnos en contra de eso? Ustedes nos están yendo contra de mí, nos están yendo en contra de nuestras autoridades, se están yendo en contra de Dios mismo. Wow. Así que me recuerdo, esa vez fue bastante fuerte, pero 2 de esas personas siguen, pero una persona no sigue. ¿Y las que siguen pudieron ser libres de esto en algún momento? Ellas pudieron ser libres. Me recuerdo que en ese entonces yo les pedí a ellas de entrar en un ayuno de 3 días. Yo les dije que yo les quería ayudar, de que quería que pudiéramos entrar en ayuno, 3 días de ayuno y Santa Cena para desintoxicar todo eso. Como le decía, yo en ese entonces le veía como una gangrina interior que tenía que ser limpias, porque yo les dije, lo he visto, yo les dije, les voy a hacer honesta, no sabía qué era, pero sus ojos cambiaron, su forma de hablar, su forma de ser, hasta hasta el propio fruto, ya no daban fruto. Y es porque Dios quiere liberarlas de eso. Porque comienza como algo tan inocente, pero se vuelve en una potestad, se vuelve en algo. Por eso es importante que uno guarde sus oídos. Por ejemplo, que científicamente las orejas es como un bebito que está en el vientre al revés, listo para nacer. La cabeza aquí abajo y el cuerpo allá arriba. Se dice que las orejas es muy, muy parecido a un bebito que está a punto de nacer en un vientre. Tiene toda una cierta forma. Wow. Interesantemente, eso es lo que pasa cuando uno oye algo. Quedas embarazado y cuando vas a dar a luz, tú das a luz a través de la boca. De manera que tú quedas embarazado por los oídos, pero tú vas a dar a luz a través de la boca y tú vas a dar a luz exactamente aquella semilla que tú dejaste que penetrara tu oído. Por eso hay que tener mucho cuidado y una persona hace bien. En estos días estábamos grabando con Gabriel unos videos y hay un video que seguramente va a salir en estos días donde yo digo, nunca interrumpas mi paz
contándome lo que un enemigo está hablando acerca de mí, porque estoy demasiado enfocado en mi propósito. Pero tú, hácete 3 preguntas. Número 1, ¿por qué le dedicas tiempo a gente enemiga? Número 2, cuando te habló acerca de mí, ¿me defendiste o te quedaste callado? Y número 3, que es la más importante de todas, ¿por qué un enemigo mío se siente tan cómodo hablar contigo acerca de mí? Estas 3 preguntas te debes hacer. Entonces, hay personas que no tienen valentía a la hora de confrontar la murmuración. Por eso en murmuración se habla y se dice que existe la pasiva y la activa, siendo la activa la que habla y la pasiva el que oye. Para murmurar siempre se necesitan 2 personas, el que habla y el que oye. Y el que oye no crea que es menos culpable que el que habla. Porque si el que oye no confronta, dice no, en esta célula no vamos a hablar esto, en este discipulado no vamos a hablar esto no vamos a hablar por teléfono, esto está mal y yo ahora voy a contar lo que tú has hablado. Entonces, dentro de las relaciones almáticas tiende a haber un dar y recibir. Por eso son relaciones destructivas almáticas. Cuéntame, yo te cuento, cuéntame, yo te cuento. Y por eso esas relaciones muy difícilmente se rompen, porque ya las 2 partes conocen todo lo que han hablado de ellas mismas o de ellos mismos y de otra gente. Y está la relación almática bajo una continua amenaza que si tú me llegas a dejar o te llegas a divorciar de mí emocionalmente, yo le voy a contar a todos lo que tú me has hablado a mí de todo el mundo. Y la única forma que yo no hable todo lo que tú me has hablado es que te mantengas en esta relación almática siendo fiel a mí y yo fiel a ti. Y es una conspiración y es una traba satánica que mantiene a 2 partes ligadas, pero no en un espíritu de amor, sino bajo una potestad enemiga satánica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Una persona que tiene problema con la murmuración puede cambiar? Pastor Héctor, ¿puede cambiar? Que como dice el libro de Números, Yeah. que la tierra abra su boca y... Bueno, Pero a veces el que es murmurador, ese no va a cambiar. el murmurador compulsivo. Pero la gente que se junta con gente equivocada, ese sí puede cambiar. Porque su intención muchas veces no fue escuchar una murmuración, fue porque tuvo una amistad y escuchó una murmuración. Si esa persona lo que tiene que hacer es inmediatamente salir de ese lugar, confrontar a la persona y buscar ayuda para tratar otra vez con él. Porque hay que arrancarle ahora todo lo que le ha sembrado, si es que también está dispuesto a ser sano. Yo creo que esa persona puede, pero el que ya es compulsivo, que tiene raíces, la Biblia dice que no es posible. Diríamos que la persona que quiere cambiar necesita cambiar de relaciones. De relaciones, de amistades. Y a veces el problema no es tanto la amistad, es su familia. A veces tienen padres, a veces tienen hermanos, y a veces el marido o la mujer, y uno tiene que tomar decisiones radicales. Qué interesante que el Salmo 1, que es un salmo que trata sobre glorificar a Dios, alabanza, el Salmo 1, que es con el que comienza todo el libro de los Salmos, no comienza hablando de Dios, comienza dando un consejo relacional. Y esto es muy interesante porque un libro que se trata de glorificar a Dios comienza hablando de relaciones. Porque al final del día tus relaciones van a determinar si tu vida va a dar alabanza a Dios o no. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, que no anduvo escuchando, que no anduvo en camino de pecadores, que no hizo relaciones equivocadas, ni en silla de escarnecedores, ni en silla de murmuradores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Interesantemente, tus relaciones van a determinar mucho tu acercamiento o tu alejamiento de Dios y si tu vida va a agradar a Dios o no va a agradar.
Es muy fuerte eso. Pastora Anne, ¿puede cambiar una persona que tiene este problema de murmuración y cómo se le ayuda a alguien así? Sí, yo creo que puede mejorar mucho y lo que usted está mencionando, por ejemplo, cuando uno trabaja con gente, cuando uno es líder, pastor, uno no puede trabajar emocionalmente con la gente. Uno no puede tener, y le digo no puede porque no podemos trabajar almáticamente con la gente. Yo creo que si hay algo que nosotros con Pastor Héctor hemos cuidado mucho es no tener una relación almática con el equipo. Nosotros, todo se trata de ganar, discipular, levantar, hacer eventos, levantar gente, ganar gente. Y sí tenemos momentos así de comunión, pero muy, muy poco, porque sabemos que cuando uno empieza a hablar, una cosa puede llegar a otra cosa y no hay tiempo para eso. Claro. No hay ese tiempo, pero siempre lo hemos cuidado bastante. Y si volvemos, por ejemplo, hay dos cosas que yo veo, porque también me he equivocado, no querer escuchar. Por ejemplo, hay veces vienen y cuentan algo que puede ser verdad y uno tiene que arreglar esa situación. Entonces quizás yo he querido como defender un líder o pensar que no es así, entonces no he querido escuchar. Y eso también está mal, porque puede ser que un líder se está equivocando mucho. Entonces uno tiene que entrar a corregir y arreglar eso. Eso puede ser un factor. El otro es que, claro, están sintiendo, viendo, entendiendo cosas y uno puede ahí enseñar a la persona cómo confrontar, cómo hablar. Y yo siempre digo a la gente, cuando uno quiere arreglar una situación, uno no puede ir a decir, tú has hecho esto, tú has hablado esto. No, porque no sabemos si es verdad. Entonces, uno puede decir más humildemente, me parece que esta situación está pasando, porque al momento que tú hablas así, tú le das a la persona la oportunidad de explicarse. Pero si tú vas atacando, de uno la persona te va a atacar. Entonces ya no va a haber solución. Y queremos edificar, queremos construir. Entonces yo creo que hemos mejorado mucho. Yo creo que la mujer, yo creo que cuando uno, sin Dios, vivimos en un mundo tan negativo donde todo se habla y lo más negativo es como lo mejor. Pero llegamos a Cristo y tenemos que aprender y yo creo que hemos tenido que aprender a hablar bien, a hablar correctamente. Y eso lo hemos aprendido aquí en la casa. Yo creo que sí se puede enseñar a una persona. Yo creo que si una persona tiene temor de Dios, puede aprender. Pero si no hay temor de Dios, no puede aprender. Y también ahí hay que enseñar a la gente que puede que algo sea verdad. Exactamente. Entonces Jesús deja claro si ocurrió algo. Y yo sé que alguien me escribió por ahí cómo me mandó un mensaje por email. Tiene una situación con su líder. No es de acá de IMC de Estocolmo, sino que parece que tiene una situación con su pastor. ¿Cómo confronta, cómo trata algo con su pastor que es verdad? Entonces, digamos que uno tiene algo con un líder, el discípulo sabe algo. En vez de hablarlo con consiervos, tener la valentía de ir a decirle, líder o pastor, vi esto, porque puede ser algo que vistes tú. Claro. Y después está lo otro, oí esto. Puede estar esa parte. Entonces, decirle y que la persona tenga esa oportunidad de explicarse. Digamos que es verdad, la Biblia dice, es verdad, y la persona no cambia de conducta. Entonces ya ahí uno involucra a un liderazgo, ahí a uno va a hablar con un cuerpo ya de líderes, está esta situación y se trata eso. Por ejemplo, una de las cosas que yo he dicho aquí en IMC, que si yo un día fuera hallado en una falta moral y debo ser reprendido y exhortado, lo que se debe hacer en IMC es muy simple. Número uno, yo creo que yo tendría, no voy a decir humildad, pero yo creo que no tendría la cara o el descaro de seguir adelante con el ministerio. Yo creo que yo reconocería, he fallado y mi testimonio no da para que yo siga con el llamado y el ministerio. Pero digamos que por alguna razón
yo cometiera una falta moral, debo ser exhortado, corregido, disciplinado. Una de las cosas que yo le he dicho a los pastores es que yo, número uno, debo ser confrontado. Si hay evidencias, dejar las evidencias claras, perfecto. Y el cuerpo de pastores me tiene que confrontar y debo someterme a una disciplina. Debo someterme a un trato y a lo que ellos vean que es necesario. Yo no soy aquí el papa ni la última palabra de la iglesia. No soy la persona aquí que lo sabe todo y que es la autoridad máxima. Uno puede fallar, pero uno también, como pastor, como líder, tiene que estar abierto a una exhortación, abierto a una disciplina si algo serio ocurriera. A todos ustedes que a lo mejor están pasando algo con su líder o con una autoridad, háblenles personalmente y dejen que su autoridad explique qué fue lo que pasó. Si hay algo serio, creo que sería bueno que ya uno a lo mejor lo hablara con un cuerpo de ancianos o con un cuerpo de pastores de la iglesia para ya ir con esto más adelante, para que no destruya más allá. Pero lo que quiero ir es que tiene que haber una valentía de parte de un discípulo a conversar con su líder, con su pastor y poder tratar esa situación. Pastor Allison, volviendo tú a la pregunta que nos hacías, ¿tiene solución una persona así? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Han habido cambios? Recién hablábamos de 2 personas que por lo visto pudieron cambiar. Sí, yo creo, apóstol, de que si nosotros, como les hablaba, si uno reconoce de que uno está errando, de la misma forma yo creo que todos llegamos a Dios y cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios, la vieja naturaleza quedó atrás. Pero si uno no reconoce de que esta parte en mi vida, esta vieja naturaleza no se ha ido, usted nos enseñó algo en estos días que marcó mucho mi vida. Una de las formas y evidencias de que yo no he sido libre de la vieja naturaleza es porque todavía sigo con fruto de ella. Entonces, si yo reconozco de que a mí me gusta murmurar, a mí me gusta hablar mal, a mí me gusta hablar más de lo debido. Entonces, yo creo que una persona puede cambiar si reconoce y le pide a Dios de que arranque esa vieja naturaleza para que los frutos del Espíritu puedan venir sobre nuestras vidas. Así que yo creo que sí, pero uno tiene que tener una voluntad, pero también un carácter y un dominio propio de morderse la lengua. O sea, yo lo digo como mujer, muchas veces uno quiere hablar, comunicar, pero yo sé cuando el Espíritu Santo a mí muchas veces me dice, calla, no lo hables. Y tal vez, como usted dice, no es algo de murmuración. Pueden ser cosas tan insignificantes, pero no debo de comunicarlo. Yo debo ser culta, yo debo de ser sabia y saber cuándo yo debo de callar. Y esa voz uno no la puede callar. El Espíritu Santo está constantemente diciéndonos, esto háblelo, esto no lo digas. Y es tan importante. La Biblia dice, si no me equivoco, es Proverbio 26, donde dice que las palabras del chismoso, del que murmura, son un bocado delicioso. Hay gente que murmura porque murmurar es un placer del alma obviamente, y de la persona obviamente que no ha dejado la vieja naturaleza. Es muy rico murmurar, tener algo de qué hablar. Y usted sabe que es un destructor. ¿Cómo usted sabe que usted es un destructor? Lo negativo te genera un placer. Cuando usted tiene una noticia que le genera un placer, una cosquilla, como que estuviera comiendo el plato más rico de comida, y una noticia que un líder cayó, un pastor cayó, una célula se cerró, una iglesia ya no está más y hubo adulterio y pasó esto y pasó lo otro. Cuando usted vive en esa esfera, usted no es otra cosa que un destructor dentro del reino de Dios. Y les voy a decir algo. Usted no tiene idea el juicio que va a vivir toda esa gente que se llama ser cristiana y que abren canales de YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, redes sociales, Facebook. Usted no tiene idea el juicio divino que algún día no me toca a mí orar por un juicio, todo lo contrario, mi deber es orar
que la gente equivocada se vuelva de su mal camino. Pero si esa gente supiera el juicio que les va a tocar vivir, porque abrir canales, dedicar tiempo, invertir finanzas para difamar ministerios, para hablar mal, solamente para tener más vistas, más likes y para ser más reconocido. ¿Tú te imaginas nosotros en nuestro podcast nos dedicáramos a la farándula de hablar, de hacer cosas escandalosas? ¿Tú sabes cómo este canal saltaría a miles de vistas si tuviéramos aquí la última noticia, qué tal apóstol, qué tal evangelista, qué tal pastor, qué tal profeta, y nos dedicáramos a hablar mal y a difamar y a destruir? Es tan terrible la naturaleza humana porque yo sé que saltaríamos a miles de reproducciones. Pero como lo que hablamos es para sanar, es para edificar, se cierra mucho el círculo de personas a quien algo pueda llegar. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque nunca te asocies con gente que difama, aunque tuvieran la verdad. Porque es imposible ponerte debajo del agua de alguien que está regando y que no te mojes. Te va a afectar tarde o temprano. Pero ten mucho cuidado, porque yo creo que el juicio es severo para alguien que difama, para alguien que destruye. Y te puedo decir algo, el Espíritu Santo no está con ningún programa, con ningún llamado hijo de Dios, pastor, evangelista, que se dedica a hablar de otro, a difamar, a murmurar y a sacar a luz cosas de la gente. Cuando usted vea un canal que se dedican a hablar mal de tal ministerio, de tal visión, de tal apóstol, sepa usted, yo no digo que Dios está con ese apóstol, a lo mejor no está, no sé, no me toca a mí, pero yo sí sé que Dios absolutamente nunca está con esa gente que se creen dueños de la verdad y que lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, Dios no te llamó a ti a convencer al mundo de que alguien es malo. Dios te llamó a ti a predicar las buenas nuevas. Y hay que cuidarse mucho en esto porque tiene mucho poder para destruir. Vamos a la última pregunta. El tiempo se nos fue, pero vamos a la última pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia de los pastores para cuidar el ambiente de sus iglesias y cómo han hecho para erradicar la murmuración de sus ministerios? Muy bien, muy brevemente, Pastor Héctor, ¿cuál ha sido lo que Dios te ha permitido usar para cuidar el ambiente? ¿Cómo cuidas el ambiente de tu ministerio? Por ejemplo, cada cierto tiempo ministrar liberación, llevarlo a un pacto de compromiso. Eso está power. Eso está power. Muy bien. Creo que cada cierto tiempo hay que liberar a la gente de argumentos. A veces a lo mejor no son espíritus, aunque también los hay, pero argumentos. De eso y llevarlo a los pactos, volver al pacto, en el sentido de que gente se desvía de su propio pacto que hacen y hay que volverlo a entrar. Muy bien. Hacerlo reconocer. Lo otro, enseñarle lo que es ser un hijo, ¿no? Y eso es muy importante, el ser hijo. Un hijo es comprometido, un hijo es definido, un hijo ama la visión de su padre, un hijo se entrega por la visión de su padre. Se le habla de Juan, donde Jesús lo hace todo para el Padre, y se le aplica que en la visión es lo mismo, en la tierra es lo mismo. Muy bien. Pastora Anne, ¿cómo cuidas el ambiente? Sí, yo creo que lo que he aprendido, antes era más ingenua, se podría decir así. Entonces cuando soy más atenta a las cosas pequeñas. Antes podría pensar, pero no pasa nada, pero ahora sí, cuando hay algo, lo escucho, entonces me acerco, te escuché, porque hay veces la gente no dicen claramente, sino que hablan como en un doble sentido. Y me queda así como entonces me acerco, mira, te escuché, hablaste esto, pasó algo.
Entonces soy más pronta en arreglar situaciones, si es conmigo o si lo escucho así entre las discípulas. Así que eso, y también enseñar que, claro, lo que tú dices, mi amor, que, por ejemplo, estamos en una casa, vamos a vivir cosas, vamos a equivocarnos, no porque alguien es pastor o líder, no significa que no se va a equivocar. Como usted dice, podemos equivocarnos, algo puede ser, pero uno no tiene que ser tan, se podría decir, mirar lo que hace el otro mal, sino que mirar también en lo que yo tengo que cambiar, cómo soy yo como padre, cómo soy yo como líder, qué es lo que yo tengo que cambiar. Claro. Entonces hay veces hay personas que todo el tiempo están mirando la paja en el ojo del prójimo y no miran la viga que tienen en su propio ojo. Exactamente. Entonces eso de estar corrigiendo, pero mira y esto, y a veces dicen, pero tal persona, sí, pero también veo que esta persona tiene esto bueno. Entonces puede ser que se equivoca en esto, pero mira, hace esto, mira todos estos dones, estas cualidades que tiene la persona. Claro. Y así como usted se puede equivocar, la persona también. Entonces acércate en amor y explica, mira, yo vi que hiciste esto, quizás se puede hacer de esta forma mejor. Y pero ayuda y edifica. Qué bueno el punto que tocas, porque toda hormiga que tú, problemas hormigas que tú no trates hoy, van a ser elefantes mañana. Exactamente. Entonces a veces los pastores o los líderes no quieren confrontar algo, pero a lo que tú dices hay que estar atento, porque a lo mejor hay algo pequeñito que lo podemos resolver ahora. Exactamente. A no tener que tratar algo gigante que ya no tenga solución mañana. Claro, lo he aprendido porque he tenido que tratar con elefantes. Entonces eso me ha ayudado y ahora a ser más... Muy bien. Pastora Allison, para ir terminando ya, ¿cuál ha sido tu experiencia para cuidar el ambiente del ministerio? Yo creo que los jóvenes a veces tienen mucho tiempo libre y ese momento de tiempo libre abre puertas. La gente empieza a escuchar cosas equivocadas, ver cosas equivocadas. Así que estamos continuamente junto con mi esposo chequeando y siempre muy pendientes de con quién están compartiendo, qué están haciendo y manteniendo a la gente y al ministerio muy enfocado en la visión, muy enfocado en lo que estamos haciendo. Porque si andan desenfocados, con mucho tiempo libre, no están trabajando, ya, ahí se presta la perfecta situación para abrir oídos, para hablar cosas incorrectas. Así que yo creo que cuando uno tiene un enfoque total y está alineado a la visión, no hay tiempo para abrir sus oídos para palabras necias. Yo me recuerdo una vez alguien me decía algo y yo le dije, pero ¿cómo usted sabe tantas cosas? Yo voy a la misma iglesia, estoy en el mismo lugar, pero yo no me doy cuenta de nada. Hay gente que siempre sabe lo último. Siempre. Y yo decía, pero ¿cómo? Estamos en la misma iglesia, pero claro, cuando uno no está enfocado y uno anda mirando y observando todo, obvio. Son los chismosos.com. Sí. Ministerio Murmuración a las Naciones. Sí, así que hay que tenerlos enfocados y alineados a la visión. Y como por ejemplo ahora que estamos leyendo nuestro libro, eso es algo muy clave. Los mantiene enfocados, leyendo. El lenguaje. Ayunando. Así que sí, eso es algo. También la Biblia se le habla mucho a la mujer de tener mucho cuidado con el chisme. Y yo creo que principalmente la mujer lo que le juega en contra es su emoción. A diferencia del hombre, que la emoción no nos juega tan en contra porque el hombre es más racional y lógico y sabe que lo que está sintiendo no tiene nada que ver con lo que está pasando. A diferencia de la mujer, que lo emocional y lo sentimental es tan real que piensa que lo que está sintiendo es así porque lo está sintiendo, y le juega mal en el sentido de que siente que la única forma de poder sacar este problema emocional que tiene es hablando. Y en la abundancia de palabras siempre hay pecado y terminan hablando más de lo debido. Recuerdo hace un tiempo atrás un hombre que yo hablaba con él hoy y me daba una perspectiva, hablaba con él al otro día, y había cambiado de percepción y no era él. Y después, escuchando a la esposa, claro, era la esposa.
En otra oportunidad él me hablaba, me daba su opinión, hoy todo era verde, al otro día ahora todo era amarillo. Y después hablaba con la esposa y claro, la esposa también tenía la percepción de que era amarillo. Así que empecé a darme cuenta que la mujer conmigo no hablaba, a mí no me decía nada, pero era como una gotera continua con el esposo, ¿no? Que la iglesia, que el apóstol, que el pastor, que esto, que aquí, que allá, que allá, que allá. Y él llegaba cargado y me hablaba así, que en la iglesia. Pero yo le decía, ayer no me dijiste nada de esto. Ayer no me hablaste nunca nada de esto. ¿Qué pasó contigo? Claro, la mujer le metía y le metía y le metía cosas. Y por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho discernimiento cuando uno escucha a alguien. Porque cuando alguien te habla, es como un asesinato. Tú fuiste inspector. Está el que asesina, pero está también el asesino intelectual. Con la murmuración es igual. A veces hay uno que es el asesino, el chismoso intelectual, que sabe meterle el plan a otro para que otro lo ejecute, ¿verdad? Entonces hay que tener discernimiento a la hora de tratar con gente. Así que bueno, a todos ustedes que nos miran, el tiempo se nos ha ido. Solamente dejarles este verso de Proverbios capítulo 26, verso 20. Dice así: por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Con otras palabras, si usted quiere cambiar el ambiente y cuidar el ambiente de un ministerio, de una célula, de una iglesia, inevitablemente va a tener que erradicar ciertas culturas, costumbres, espíritus y a veces personas. Porque cuando el chismoso ya no está, es impresionante cómo cambia el ambiente. Porque un chismoso y un murmurador tienen un poder destructor que cada vez que ellos hablen, ellos no van a hablar sino con la intención de dividir. Pero también dice el verso 21, como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. La gente que maneja y tiene este problema del chisme penetra y entra como un bocadillo delicioso en el estómago de la gente, pero ese bocadillo delicioso te termina destruyendo, afectando, argumentando y dividiendo. Por eso ten cuidado con quién te relacionas, ten cuidado a quién oyes y ten más cuidado qué es lo que tú hablas. Que hoy tú hagas un pacto de nunca ser parte de mesas donde se hable en contra de Dios, el reino, el llamado, la cobertura, la iglesia, la visión. Que hoy tú te vuelvas enemigo de los enemigos de Dios. Que hoy tú te vuelvas enemigo de los enemigos de la visión de Dios. Jesús fue muy claro. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No seas un murmurador que destruye. Vuélvete en un hijo de la casa que cada vez que abre su boca bendice, edifica, levanta, restaura. Y cuando te vuelves en un hijo edificador, la recompensa no la va a poder parar nadie. El fruto se va a manifestar y Dios se va a encargar de darte a ti más de lo que tú le puedas pedir a Él. Vuélvete en un hijo edificador que bendice su iglesia, ama su casa y cuida el ambiente de su célula como de su iglesia. Y cuando se cuida el ambiente, siempre va a haber fruto y un fruto abundante. Mis amados de acá de Estocolmo, gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos compartir, comentar, ser parte de nuestro canal. Deje un comentario largo, nos bendice leer cada uno de los detalles que ustedes nos expresan. Esperamos que te haya bendecido este podcast. Nos vemos la próxima semana. Dios con ustedes.
Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.